Un saludo para el profesor Carlos Moreno y para mis compañeros de la clase de Laboratorio de Ciencias Básicas 2. Daremos inicio al tema de diabetes mellitus tipo 1, desglosando los aspectos fundamentales a tener en cuenta en esta patología. El equipo está formado por Valeria Lozano, Carolina Estrada y Daniela Naya. La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad crónica muy frecuente en los niños. La aparición de nuevas insulinas y la intensificación del tratamiento han permitido un control metabólico y dar una mayor calidad de vida a niños y jóvenes. El tratamiento tiene tres pilares, lo que es la insulinoterapia, el ejercicio y la nutrición, que junto con la educación diabetológica lograrán un control óptimo y la prevención de complicaciones a corto y largo plazo. El pediatra de atención primaria es fundamental en la detección precoz de la enfermedad, en el apoyo médico y psicológico al paciente y a sus familiares. Hay situaciones comunes en el niño con diabetes como las hipoglucemias o las enfermedades agudas, en el cual se debe estar preparado. La diabetes mellitus engloba un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia crónica, debido a un defecto en la secreción en la acción de la insulina. Esta hiperglucemia mantenida con el tiempo la podemos asociar con complicaciones micro y macrovasculares. En esta exposición hablaremos de la diabetes mellitus tipo 1A, en la que existe un déficit total en la secreción de insulina, debido a un mecanismo autoinmune contra las células betas del páncreas. En la diabetes mellitus 1B, el factor patógeno contra las células beta es desconocido. Este subtipo de diabetes es más frecuente en otras subpoblaciones como africanos. La diabetes mellitus tipo 1 tiene incidencia en la edad pediátrica, supone el 5 al 10% de todos los tipos de diabetes a nivel mundial. Se ha tenido un gran avance en el manejo de la diabetes mellitus tipo 1 en niños y adolescentes, debido al aumento a nivel mundial y a la evidencia de que el tratamiento intensivo puede disminuir las complicaciones, así como también ha funcionado la aparición de nuevas insulinas y dispositivos de administración. Se hace necesaria una educación diabetológica rigurosa, actualizada y continuada, que es la clave de un óptimo autocuidado. Etiopatogenia. Aunque existen varias teorías respecto a la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 1 y varios puntos de controversia, la más aceptada dice que una serie de factores ambientales desencadenarían una respuesta inmunomediada de células T contra las células beta del páncreas en individuos genéticamente predispuestos. Algunos factores contribuyen al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1, como la predisposición genética, los genes ligados al locus HLA o antígeno leucocitario humano. También hay factores ambientales, infecciones virales que provocan daño directo a las células beta. Esto es ocasionado por una respuesta inmune a células beta normales o alteradas, lo que produce un ataque autoinmune, la posterior destrucción de células beta y la diabetes tipo 1. La enfermedad se desarrolla en 4 fases: diabetes preclínica, presentación clínica, fase de luna de miel o remisión parcial y fase crónica. Diabetes preclínica. Se refiere a los meses, años que preceden a la presentación clínica. Se pueden detectar anticuerpos contra las células beta del páncreas en suero. La progresiva destrucción de las células beta da lugar a un déficit casi absoluto en la secreción de insulina. En esta fase se pueden detectar alteraciones de la glucemia sin cumplir criterios de esta enfermedad. El diagnóstico diferencial de estas alteraciones se hará con la fase incipiente de la diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 2 se va a asociar con sobrepeso, obesidad y datos de resistencia a la insulina. Diabetes monogénica que presenta gran componente familiar, herencia autosómica dominante. Hiperglucemia de estrés o farmacológica. Actualmente no existe ninguna acción preventiva o que retrase la evolución de la enfermedad, por lo que en pocas ocasiones está justificado el estudio de HLA de riesgo, la determinación de autoanticuerpos o una sobrecarga oral de glucosa. La positividad de anticuerpos relacionados con la diabetes tipo 1 identifica en la fase preclínica de la enfermedad. Los anticuerpos relacionados con esta enfermedad son los anticuerpos anticélulas de los islotes ICA
anticuerpos antiinsulina IAA, anticuerpos antiglutamato descarboxilasa GAD y los anticuerpos antitirosina fosfatasa IA2 o ICA512. Sin embargo, la negatividad de los cuerpos antiglutamato descarboxilasa no es concluyente para descartar la existencia de un componente autoinmune específico en niños con diabetes. Hasta la fecha, se considera que la evaluación de los anticuerpos en individuos en riesgo de desarrollar o con diagnóstico de diabetes tiene un valor clínico limitado. Sin embargo, los estudios clínicos referentes a opciones terapéuticas para retrasar o tratar la diabetes tipo 1 requieren la evaluación de los anticuerpos asociados a la enfermedad. Presentación clínica. La presentación de esta enfermedad puede variar desde una forma no urgente hasta una deshidratación severa con shock, que supone una urgencia vital. La clínica cardinal secundaria a la hiperosmolaridad plasmática consiste en la presentación progresiva de poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. En otras ocasiones la forma de presentación puede ser atípica, por lo que un método sencillo y sensible en atención primaria para excluir el diagnóstico de esta enfermedad es la realización de una tira de orina. La presencia de glucosuria, siempre patológica, y cetonuria, que con glucosuria positiva se traduce en un déficit de insulina, obliga a la determinación de una glucemia capilar o venosa. Las formas de presentación atípica de esta enfermedad serían: enuresis en un niño con control previo de esfínteres, candidiasis vaginal en las chicas prepúberes, fallo de Medro o pérdida de peso, irritabilidad, astenia, empeoramiento del rendimiento escolar, cambios de humor, infecciones cutáneas recurrentes. Las situaciones que pueden retrasar el diagnóstico de una cetoacidosis diabética son: niños muy pequeños o lactantes con evolución más rápida y por tener menos en cuenta este diagnóstico. Polipnea. Se puede confundir con asma o neumonía. No hay tos y la auscultación pulmonar es normal. Vómitos pueden hacer pensar en gastroenteritis o sepsis. Dolor abdominal puede ser similar al de un abdomen agudo. Poliuria, enuresis, que puede hacernos pensar en una infección de orina. Para esto se debe realizar una tira de orina. Polidipsia puede confundirnos con una causa psicógena. Ante un niño con el diagnóstico de diabetes mellitus y síntomas, siempre hay que remitirlo a un centro hospitalario para iniciar el estudio y tratamiento y evitar la evolución a CAD. Fase de luna de miel o remisión parcial. En aproximadamente un 80% de los niños y adolescentes se produce una reducción transitoria de las necesidades de insulina al iniciar la insulinoterapia, con niveles de glucemia más estables. Esta fase se debe a la reserva pancreática de células beta en mayor o menor cuantía. La definición actual considera aquella fase en la que el paciente necesita menos de 0,5 de insulina por kilogramo de peso al día y la hemoglobina glucosilada HbA1c es menor al 7%. Esta fase de remisión parcial se presenta a los días o semanas del inicio de la insulinoterapia y puede durar semanas o meses, media de 10, 12 meses y hasta 2 años. Es más rara en niños muy pequeños o si el debut fue como el CAD. Es muy importante en esta etapa informar a los padres de el carácter transitorio de esta fase, que nunca va a evolucionar a una remisión total o completa, la disminución de las necesidades de insulina e incluso la omisión en algún horario. La disminución de las necesidades de insulina se produce durante la luna de miel, se debe a que las células beta del páncreas comienzan a secretar cierta cantidad de insulina en proporción al nivel de glucosa, por lo que se necesita disminuir las dosis de insulina que se inyectan de forma subcutánea, según los valores de glucosa que se obtengan. Durante esta fase, si los niveles de glucosa se encuentran en el límite bajo, se debe disminuir la dosis de insulina que corresponda, intentando no omitirla por completo, ya que cualquier pequeña dosis de insulina contribuye a mantener en actividad a las células beta del páncreas, lo que aumenta la posibilidad de obtener una fase de remisión más prolongada. Fase crónica. Es un proceso gradual desde la fase anterior que culmina con el agotamiento funcional de las células beta y la dependencia de la terapia con insulina. Esta fase se puede ver acelerada por enfermedades intercurrentes.
Hay que tener en cuenta que la administración de insulina exógena es la única forma de tratamiento que existe para la diabetes mellitus tipo 1 y que otras formas de tratamiento están en fase de investigación. Los médicos y científicos están investigando una cura potencial para la diabetes. Consiste en trasplantar células productoras de insulina al organismo de una persona con diabetes. También están probando formas de detener la diabetes antes de que se desarrolle. Están estudiando si se puede prevenir esta enfermedad en aquellas personas que pueden haber heredado un alto riesgo de desarrollarla. Aquí vemos una imagen de la patogénesis de la diabetes tipo 1. Masa de células beta, o sea, las células productoras de insulina, y el tiempo, meses o años. Entonces, los detonantes pueden ser la genética o trastornos inmunológicos. Luego van hacia una prediabetes, va a entrar la fase de la luna de miel, aquí estaríamos hablando de una diabetes clínica, y luego una fase crónica, en la que la masa de células beta disminuye considerablemente. Educación diabetológica. Para que el paciente pueda ser mucho mejor tratado y también pueda tener control sobre su enfermedad, tiene que entender la enfermedad que está padeciendo. Educación diabetológica. La educación diabetológica es una parte clave en el manejo de la diabetes mellitus tipo 1. El tratamiento intensivo requiere un adecuado manejo por parte del paciente y para ello es necesario un plan educativo, apoyo y motivación continuados. La evidencia disponible demuestra un efecto beneficioso modesto de las intervenciones educativas en niños y adolescentes en el control glucémico. Sin embargo, el efecto positivo en parámetros psicosociales y de calidad de vida es claro, lo que tiene su importancia tratándose de una patología crónica. Existen múltiples guías publicadas, pero para que un programa de educación diabetológica tenga éxito, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. La intervención ha de realizarse de modo estructurado, con un programa planificado, adaptado a las necesidades, contexto, edad del paciente, de forma progresiva y continuada. Tendrá unos objetivos principales: conseguir un mejor control metabólico, potenciar autocuidado y autonomía, y algunos específicos, por ejemplo, promover la adquisición de hábitos saludables, conocimientos y actitudes positivas. La responsabilidad de impartir la educación se reparte entre atención especializada, formando educadores en diabetes, y atención primaria, de forma más continuada, y las asociaciones de diabéticos. Ha de ser accesible al paciente, su familia y sus cuidadores. Los contenidos a impartir incluyen conocimientos, fisiología, dieta, ejercicio, habilidades, autoinyección, autocontrol, confección de dietas y actitudes, aceptación y adaptación a la enfermedad, autorresponsabilización y colaboración. Los encargados de impartir la educación diabetológica deben tener conocimientos en pedagogía y habilidades educativas para asegurar la correcta transmisión de conocimientos. El tratamiento de la diabetes se sustenta en tres grandes pilares, como lo son la administración de insulina, la dieta y el ejercicio físico. Nos centraremos primero a hablar de las insulinas. En los últimos 10 años hemos asistido a la aparición de nuevas insulinas mediante la modificación de la molécula. Estas presentan un perfil farmacocinético más favorable tanto para la calidad de vida del paciente como para realizar una terapia intensiva con menos complicaciones, fundamentalmente la hipoglucemia, que se denomina como el bajo nivel de glucosa o de azúcar en la sangre, causando en el paciente confusión, temblores, ansiedad, etc. El tratamiento con insulina subcutánea persigue imitar la secreción fisiológica de insulina por las células beta del páncreas mediante una insulina continua por la noche y entre comidas basal y otra en respuesta a las comidas, que serían los picos. Encontramos varios tipos de insulinas, por ejemplo, las insulinas tradicionales. La insulina basal ideal sería aquella sin pico de acción, con vida media larga y absorción predecible. Para este fin se utiliza la insulina NPH, pero no cumple estas premisas. Posee un pico importante de acción a las 2-3 horas, causante de hipoglucemias. Su vida media corta hace que se tengan que administrar 3 dosis y su absorción es muy variable. Si esta insulina es inyectable, se va a administrar en diferentes zonas del cuerpo que ya serán indicadas por el personal médico. Asimismo, la insulina ideal para utilizar en bolo sería aquella con un inicio muy rápido de acción y un pico y una vida media cortos.
Para este fin se usa la insulina regular, pero tampoco se ajusta a este perfil. Tiene un inicio lento de acción de 30 a 45 minutos, un pico tardío de 90 a 12 minutos y una media demasiado larga que sería de 5 a 6 horas. Vamos a hablar también de análogos de acción lenta. Actualmente se disponen de dos, que es la insulina la glargina y detemir, que se caracterizan por su difusión lenta al torrente sanguíneo, por lo que presentan pocos picos, su vida media está entre 20 a 24 horas y presentan una absorción menos variable. ¿Qué ventajas tienen estos análogos de acción lentas? Pues facilitan la aplicación del régimen basal bolus, disminuyen la frecuencia y gravedad de las hipoglucemias nocturnas y mejoran el perfil metabólico y la ganancia de peso que se observa en las pautas intensivas. Las desventajas que encontramos en el uso es que solamente está autorizado para mayores de 6 años, es decir, para los menores de 6 no está autorizado, por lo que requiere un uso compasivo con firma de consentimiento informado en los menores, que no puede mezclarse en la misma jeringa con otras insulinas y que se desconoce su perfil de seguridad a largo plazo. En la imagen es un análogo de la insulina de acción prolongada, que son ventajas para la cobertura basal. Entonces, en la primera gráfica lo que encontramos es que no tenemos pico, va a ser una constante. Este es un ejemplo de la insulina, la glargina, o también conocida como Lantus. Entonces, ventajas: que los niveles de insulina bajo no generan picos. Va a ser soluble, su duración va a ser de 24 horas. Parece más un estado normal que un diabético. Menos baja de azúcar en la sangre, acción más predecible, es decir, reproducible, y va a ser muchísimo más cómoda. En estas dos imágenes encontramos la gráfica de la insulina, la glargina. Bueno, acá encontramos el tejido celular subcutáneo, la inyección que va a estar en agrupamientos de glargina y se va a distribuir luego o entra al torrente sanguíneo. En esta gráfica observamos que no hay picos, o sea, de esta manera, sino es más como una constante. Esa es la velocidad de infusión de la glucosa. Aquí podemos mirar que llega casi hasta 1. El tiempo, como es de acción lenta, miramos que inicia en 0 y termina a las 24 horas aproximadamente. Vamos a encontrar también análogos de acción rápida. Disponemos de 3 análogos que son la insulina Lispro, Aspart y la glulicina. Las caracteriza un inicio de acción muy rápido, de 10 a 15 minutos, lo que permite comer 5 a 10 minutos tras su administración, o administrarla también al terminar de comer. En los niños pequeños, pues es preferible después, ya que su forma de comer es un tanto caprichosa. Tienen una vida media corta de 2 a 3 horas, por lo que no hay tanto riesgo de hipoglucemias postprandiales tardías. Como ventajas, mejora la calidad de vida del paciente y facilita la aplicación del régimen basal bolus. Desventajas, que es necesario administrar insulina pues en cada comida, lo que aumenta el riesgo de hipoglucemias postprandiales precoces y se desconoce el perfil de seguridad a largo plazo. Con todas las dosis, que sean, no importa, grandes o pequeñas, el inicio de acción y el tiempo hasta el efecto pico va a ser similar. La duración de la acción de la insulina, sin embargo, se ve afectada por la dosis, así que en pocas unidades va a tardar 4 horas o menos, mientras que si suministramos 25 o 30 unidades, pues el tiempo se va a alargar y va a ser de 5 a 6 horas. Como regla general, asuma que estas insulinas tienen una duración de acción de 4 horas. En la primera imagen observamos que el tiempo pico del análogo rápido, que se le conoce como monómero, es de 1 a 2 horas, obviamente dependiendo de las unidades que se suministre. Acá lo mismo, se inyecta y se distribuye por el torrente sanguíneo. En la gráfica vamos a encontrar diferencias a la gráfica anterior, a la acción lenta. ¿Por qué? Porque esta sí presenta pico. La velocidad de infusión de la glucosa va a estar comenzar en 0, llega a 7 y después otra vez termina en 0. El pico más o menos, o la velocidad, estaría en 2.5 horas más o menos. El tiempo que dura sería
de 5 horas más o menos a 6 horas. Las formas de administración de la insulina subcutánea. El DCCT demostró con sólida evidencia que las terapias intensivas, que se conocen como múltiples dosis de insulina MDI subcutánea o bombas de infusión subcutánea de insulina ISCI, daban lugar a menor número de complicaciones a largo plazo que pautas de 2 dosis al día, aunque la administración mediante la ISCI es la más fisiológica, porque su acción es más rápida y es más controlada, aunque no todos los hospitales tienen la infraestructura requerida para obtener este tipo de terapia, que consiste en un dispositivo que administra de forma subcutánea una insulina continua, como lo hablé anteriormente, y bolos prepandiales. Ambos son programados por el paciente o sus familiares y existen diferentes tipos en ambas modalidades. Precisa la realización de 6 a 9 controles de glucemia capilar diarios y control de los hidratos de carbono de la dieta. Ese tipo de control se hablará más adelante. Entre las principales indicaciones estarían pacientes con mal control metabólico a pesar del tratamiento intensivo, hipoglucemias graves, recurrentes o desapercibidas, que se le conoce como el fenómeno del alba. Importante, complicaciones microvasculares y o tendencias a complicaciones macrovasculares. Tendencia a la cetosis, que es una situación metabólica del organismo originada por un déficit en el aporte de carbohidratos, lo que induce a un catabolismo de las grasas a fin de obtener energía. También se la obtiene, como ya no hay carbohidratos, pues también se la obtiene de proteínas, generando a los cuerpos cetónicos, que lo que hacen estos es que descomponen las grasas en cadenas mucho más cortas. ¿Listo? El deseo y la mejora de la calidad de la vida también sería otra. En la imagen encontramos a la piel, tejido celular subcutáneo, perdón. Encontramos al músculo y la forma pues de suministrar. La nutrición. No existe evidencia científica sólida respecto a pacientes pediátricos. Uno de los puntos claves en el consejo dietético será adaptarse a las necesidades del paciente. Como sabemos, cada paciente es un mundo diferente y no se los debe tratar a todos por igual. Y animar a adoptar estos hábitos saludables más que imponerlos, es decir, buscar la manera de cómo el paciente se pueda adaptar a esta nueva situación que se le presenta en la vida. Llevar un horario regular de comidas y adquirir hábitos como comer sentado con la familia. Educar sobre dietas saludables y monitorizar la ingesta, que se asocia a un mejor control glucémico. Hay unos principios generales que se van a tener en cuenta, como cuáles. Primero, la dieta debe adoptar la energía y los nutrientes necesarios para asegurar un crecimiento y desarrollo adecuados, como mantener un índice de masa corporal. ¿Cómo lo calculamos? Pues simplemente dependiendo del peso del paciente y su estatura. Segundo, con el fin de tener un horario de monitorización de la glucosa, evitar excesos y crear hábitos. Se organiza la dieta en 3 comidas principales, una media mañana y una merienda, o podemos distribuirla como desayuno, almuerzo y cena. Tercero, la pauta de insulina debe adaptarse a la forma de comer la familia, así como a los cambios en el apetito día a día en la pubertad. Cuarto, los cambios en la dieta suponen un cambio en los estilos de vida e involucran a toda la familia, ya que esto no va a ser solamente del paciente, por lo que habrá que tener en cuenta las peculiaridades culturales y el entorno social a la hora de llevarlos a cabo. Es decir, por ejemplo, a un paciente con diabetes no se lo puede llevar a un lugar que haya mucho postre por la cantidad de azúcar que puede consumir. Quinto, en general, las recomendaciones para la población general son válidas para la ADN. La composición de la dieta y necesidades energéticas. El aporte calórico es similar al de un niño no diabético de la misma edad. Se suele calcular en función a la edad mediante qué fórmula. 1000 más 100 por la edad en años, kilocalorías al día. Esta fórmula sería válida hasta los 10 años en niños y hasta los 15 años en niños. A partir de esta edad, las mujeres suelen necesitar no más de 2000 kilocalorías al día y los hombres entre 2500 a 300 kilocalorías al día. Este cálculo es una aproximación inicial, pero el aporte calórico debe adaptarse
dependiendo si esa persona realiza actividad física, el apetito, su genética, etc., asegurando un crecimiento y un peso adecuados. Ahora, estas calorías, ¿cómo se van a repartir? Se reparten en diferentes nutrientes. Aquí tenemos un ejemplo. Hidratos de carbono del 50 al 55%, proteínas del 10 al 15%, grasas del 30 al 35%, de las cuales tenemos un 10% menor de grasas saturadas y ácidos grasos trans, un 10% menos también de grasas poliinsaturadas y mayor al 10% las grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva, que es más o menos hasta el 20% del aporte energético total. La fibra la vamos a utilizar como del 15 a 30 gramos al día. Tenemos hidratos de carbono como la manzana, la papa, el banano, fideos, proteínas como la carne de cerdo, de res, huevo, grasas como la de la leche, etc. Los métodos de raciones. Se basa en utilizar la ración como unidad de hidrato de carbono. Cada ración equivale a 10 gramos de hidratos de carbono. De esta forma, lo que podemos hacer es que calculemos el número de raciones diarias a partir de las necesidades calóricas que tenga el paciente. Repartirlas en las diferentes comidas dependiendo si hacemos en 3 comidas, en 2 comidas, en 4, etc. Una ración equivale más o menos como a 200 cc de leche de vaca, 75 gramos de manzana, 20 gramos de pan blanco, etc. Hablamos también de un índice glucémico. Este va a informar de cómo actúa en el organismo un determinado alimento elevando la glucemia. Se calcula comparando la glucemia en la sangre las 2 primeras horas tras la ingesta de un alimento con la glucemia que se obtiene si se ingiere glucosa. A mayor índice glucémico, mayor y más rápida será la elevación de la glucemia. Alimentos con bajo índice glucémico vamos a encontrar aquí a frutas, cereales integrales, yogur, etc. En algunos estudios en niños, esta estrategia consigue un mejor control metabólico que otros. También vamos a hablar del cociente insulina-hidratos de carbono, que permite calcular las unidades de insulina necesarias para metabolizar una ración de hidratos de carbono y así variar la ingesta más libremente. Es válido para pacientes en régimen de MDI o ISCI. Este método ha demostrado mejor calidad de vida en adultos que en los niños. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento es el ejercicio, ya que la práctica de ejercicio físico regular ha demostrado beneficio en el control del peso y del desarrollo de complicaciones vasculares, así como en la sensación de bienestar, pero poco efecto en el control metabólico. Para que aporte el máximo beneficio, el ejercicio ha de ser aeróbico, de intensidad moderada, practicarse de forma regular y preferiblemente en grupo y al aire libre. A la hora de practicar un ejercicio programado hay que tener en cuenta algunas puntuaciones respecto al control metabólico, la administración de insulina y la ingesta de hidratos de carbono, ya que este es un tipo de paciente diferente. Ejercicios para diabetes tipo 1. Entonces, acá en la imagen me pareció muy interesante agregarla, es que se debe tener en cuenta la hora a la cual se realiza el ejercicio, la duración, intensidad y los niveles de glucemia previo al ejercicio. Entonces, algunas pautas que encontramos fue inyectar insulina en un músculo que no se moverá durante la actividad física. Planificar el ejercicio en las primeras horas de la mañana. Evitar el ejercicio en condiciones de frío o calor extremo. Adaptarlo al horario de las comidas y de la acción de la insulina. Entonces aquí tenemos que tener un balance entre el consumo de insulina y la dieta que estemos manejando para que no traiga problemas más adelante. En el ejercicio vamos a encontrar otras pautas, que es el control metabólico y la administración de insulina. El control metabólico para minimizar el riesgo de complicaciones hipoglicémicas y cetoacidosis, lo ideal es realizar el ejercicio cuando existe un buen control metabólico y mormoglucemia. Si existe hiperglucemia que sea mayor a 200 miligramos sobre decilitro, se realizará una determinación de cetonemia o
cetonuria para comprobar la existencia de cuerpos cetónicos que contraindican la realización del mismo. Si es negativa, se podrá realizar el ejercicio si está bajo el efecto de alguna insulina previa. Se debe realizar también controles de glucemia capilar antes de la realización de cualquier ejercicio que no sea habitual. Durante el ejercicio, si hay síntomas de hipoglucemia o es muy prolongado, y hasta las 12 o 24 horas posteriores por el riesgo de hipoglucemias tardías. Otra cosa es la administración de insulina. A la hora de elegir el sitio de administración de la insulina se debe evitar las extremidades que se usarán, más como un ejemplo, la pierna en el ciclismo, depende si pues solamente él hace marcha, si solamente va a trotar, ya que el aumento de flujo sanguíneo hacia la zona aumenta la absorción de la insulina y el riesgo de hipoglucemia. Asimismo, las temperaturas altas también incrementan la absorción, por eso hay que tener en cuenta bastantes factores. En general, suele bastar con reducir la insulina basal y los bolos de insulina ultra rápida prepardiales en las comidas posteriores y previas al ejercicio, aunque algunas veces el aumento de ingesta de hidratos de carbono es suficiente. Habrá que individualizar según la respuesta previa de cada paciente y el tipo e intensidad del ejercicio. Las hiperglucemias de estrés secundarias a la liberación de hormonas contrarreguladoras suelen ser transitorias y pueden ir seguidas de una hipoglucemia, por lo que no se suele tratar casi mucho. Vamos a hablar de otro tema muy importante, que es el control glucémico. Para la monitorización del control glucémico, disponemos de tres herramientas principales, que son la glucemia capilar diaria, la HbA1c y la determinación de cuerpos cetónicos en la sangre y en la orina. Estas estrategias permiten conocer el grado de control del paciente para establecer objetivos terapéuticos realistas y prevenir las complicaciones agudas y crónicas. Para todos los grupos de edad se establece un valor menor del 7.5%. La mejor forma de alcanzar este objetivo es la monitorización frecuente de glucosa, es decir, estar checándola cada 4 o 6 veces al día, para administrar la insulina adecuada según la ingesta de hidratos de carbono y el ejercicio físico. Actualmente, otro concepto que cobra gran relevancia o importancia es el de, entre comillas, variabilidad glucémica. Se demuestra que a un mismo valor de HbA1c en adultos, aquellos con tratamiento intensivo tienen valores medios de glucemia más bajos y menor riesgo de desarrollar retinopatía diabética. Aunque los objetivos de glucemia deben ser individualizados según la edad, según la actividad física, la fase de enfermedad, genética, etc., una recomendación sería mantener glucemias prepardiales entre 80 y 140 miligramos decilitro y postprandiales entre 100 y 180 miligramos decilitro. Una herramienta muy útil, aunque no siempre disponible, es la monitorización continua de glucosa mediante un dispositivo con sensor subcutáneo que mide la glucemia intersticial cada minuto a 20 minutos. El siguiente elemento clave en el autocontrol es la determinación de cuerpos cetónicos en la sangre u orina, como lo hablamos al inicio. La determinación en sangre, cuando esté disponible, es más útil para evitar visitas a urgencias y determinar el riesgo de cetoacidosis que en orina. Se debe a que la determinación en sangre detecta el beta-hidroxibutirato, mientras que en la orina detecta el acetoacetato, que está en menor concentración en sangre y refleja la producción en las 4 a 2 horas previstas aproximadamente. Se recomienda su realización durante enfermedades intercurrentes con fiebre, vómito, en caso de hiperglucemia que sea mayor a 250 miligramos decilitro, mantenida a pesar del tratamiento insulínico, ante poliuria persistente con glucemia elevado y dolor abdominal, ante polipnea, etc. En este control glucémico vamos a referirnos a la hipoglucemia. La hipoglucemia entonces puede aparecer por varias razones y normalmente se debe a que hay un exceso de insulina en el cuerpo. Este exceso de insulina desplaza demasiada glucosa al torrente sanguíneo
a las células, retirando la fuente crucial de energía en la que el cuerpo y el cerebro necesitan para funcionar, ya que sabemos que la energía es necesaria para el funcionamiento de todo. Algunos de los principales factores que pueden conducir a una hipoglucemia son retrasar u omitir las comidas, ya sea por estudio o simplemente pues porque no nos da ganas. Comidas con pocos carbohidratos o sobreestimar el contenido de carbohidratos a la comida, es decir, que utilizamos mucho azúcar en, no sé, en el café, en el jugo, etcétera. Comidas con mucha grasa como lo son los fritos, ponerse un bulus excesivo, consumo de alcohol, ejercicio que sea muy prolongado y pues que no aporte como un beneficio al enfermo. Una dosis de insulina basal inadecuada. Bueno, en la imagen tenemos como un monitor que lo que hace es que hace un control glucémico. ¿Cómo se utiliza? Pues utiliza una lanceta que es, no sé si pues todas la conozcan, es aquella que tiene una agujita súper chiquita. Se utiliza una papeletica y en la pantalla pues va a tener como el monitoreo de cómo está el paciente. La prevención de las hipoglucemias es una herramienta importante en el manejo de la diabetes mellitus tipo 1. Existe una asociación dependiente de la edad entre hipoglucemias y el deterioro cognitivo, siendo evidente en menores de 6 años a 25. Y recientemente se ha propuesto las hipoglucemias de retención como potencial factor de riesgo de la arteriosclerosis precoz. Algunas recomendaciones para la prevención de la hipoglucemia incluyen: primero, mantener la glucemia por encima de 70 miligramos decilitro con un buen control glucémico. Segundo, educar al paciente, familiares y cuidadores en los factores de riesgo y situaciones asociadas a la hipoglucemia, así como en su reconocimiento y manejo. Tener siempre a mano un sistema de medición de glucosa y alimentos con hidratos de carbono de absorción rápida o de absorción rápida y fácil de dilución. A ser posible, los niños y adolescentes con la diabetes mellitus tipo 1 deben llevar a cabo un tipo de identificación de la misma. El glucagón debe estar disponible para familiares y cuidadores quienes deben saber usarlo. Los niveles de glucosa, entonces vamos a hablar sin diabetes y con diabetes. Antes de comer debe ser de 70 a 110 miligramos decilitro. 24 horas después de comer va a ser menor de 140 miligramos decilitro. Ahora, con un paciente con diabetes, antes de comer tenemos que encontrar el nivel de glucosa entre 80 y 130 miligramos decilitro y 24 horas después de comer menos de 180 miligramos decilitro. Complicaciones. Las complicaciones crónicas de la diabetes tipo 1 pueden dividirse en microangiopáticas, que incluyen nefropatía, retinopatía, neuropatía, y macroangiopáticas, las cuales son la afectación coronaria, cerebrovascular y vascular periférica. La complicación microvascular o macrovascular es rara en el niño e incluso en el adolescente, con larga evolución de la enfermedad, pero es precisamente en estas edades cuando empieza a instaurarse, por lo que es de gran importancia reconocerla. Las primeras fases pueden detectarse de 2 a 5 años después del diagnóstico de diabetes tipo 1. El mejor control glucémico es el patrón de oro para prevenir las complicaciones. Caso clínico. Introducción. La hipoglucemia puede ser un síntoma precoz en la diabetes mellitus tipo 2. Se postula que la hiperglucemia puede provocar un hiperinsulinismo compensador postprandial en las primeras fases de la enfermedad. En la diabetes mellitus tipo 1 se ha descrito una causa de hipoglucemia poco frecuente, la mediada por anticuerpos contra insulina. Se presenta el caso de un varón de 13 años remitido a una consulta para estudio de hipoglucemias de repetición. Bueno, como conceptualización teórica, esta enfermedad supone alrededor del 10% de los casos en la población general, pero es la forma de diabetes más frecuente en niños y adolescentes, en los que hablamos del 95% de los casos. Esto se debe a la destrucción de las células beta pancreáticas productoras de insulina, por lo que los pacientes necesitan tratamiento con insulina exógena.
La diabetes tipo 1 es una enfermedad heterogénea que produce manifestaciones clínicas tardíamente, en general de forma aguda o subaguda cuando ya se han destruido la mayoría de las células beta. Esta destrucción está mediada por una reacción autoinmune frente a una o más proteínas de las células beta. Se pueden encontrar autoanticuerpos dirigidos frente a diferentes antígenos de las células beta, el 90 al 95% de los pacientes en el momento del diagnóstico. Por lo general, la determinación de anticuerpos se realiza de forma rutinaria para confirmar el diagnóstico de diabetes tipo 1A en la mayoría de los centros hospitalarios. Desde el punto de vista etiopatogénico, es una enfermedad multifactorial, en cuyo desarrollo encontramos factores genéticos predisponentes como factores ambientales desencadenantes. Bueno, hasta el momento se han identificado más de 40 loci asociados a esta enfermedad. Un locio, un locus, es una posición fija en un cromosoma que determina la posición de un gen o de un marcador. La mayoría de ellos no resulta útil en la clínica. Solo uno de estos tiene cierta relevancia práctica. La región HLA de clase 2 del cromosoma 6p21.3, cuya variabilidad alélica es responsable aproximadamente del 50% del riesgo genético. Datos demográficos. Esta enfermedad es calificada como la epidemia del siglo XXI, que según la Organización Mundial de la Salud afecta a 422 millones de personas. En Colombia, 2,5 millones de personas sufren de diabetes mellitus. Cabe resaltar que casi un 40% de estos no saben que tienen la enfermedad, debido a que están en una etapa sin síntomas y se detecta a menos que se realicen exámenes de laboratorio como glucemia o hemoglobina glucosilada. Se calcula que para el año 2030 la padecerán 560 millones de personas. Es de anotar que un total de 26 millones viven en Sudamérica y el Caribe. Se estima que la diabetes originó unos 4 millones de muertes en el año 2017 en el mundo. Acá podemos observar un infograma de la Organización Mundial de la Salud, en lo cual nos muestra que la diabetes está en aumento. 422 millones de adultos tienen diabetes, eso corresponde a 1 de cada 11 personas. 3,7 millones de muertos provocados por la diabetes y una glucemia elevada, y 1,5 millones de muertos provocados por la diabetes. Hablando ya de Colombia, tenemos que fueron reportados 920.494 casos en el año 2015 con diagnóstico de diabetes mellitus, para una prevalencia de 1,9 casos por 100.000 habitantes. La mortalidad general se estimó en 105.2 por cada 100.000 habitantes. En el año 2015 fallecieron 7.550 personas con diagnóstico de diabetes mellitus. La tasa de mortalidad fue de 15,6 por 100.000 habitantes. 15 departamentos están por encima de la tasa nacional. El 55% de los casos de mortalidad fue en mujeres, 4.172 casos para ser exactos. Los 5 departamentos que tienen las tasas más altas de mortalidad por diabetes en el país son Santander, Meta, Norte de Santander, Valle del Cauca y San Andrés, y Providencia. El 39,8% de las muertes por diabetes mellitus lo aportan las personas entre 30 a 70 años. De acuerdo con estimaciones de la cuenta de alto costo en 2015, solo el 33% de los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus se les realizó toma de hemoglobina glucosilada, y de estos el 50% completó la meta establecida de menos de 7%, es decir, que solo el 17% de la población total con diabetes mellitus está controlada, como en el caso que le mostraremos aquí.
Respuesta inmune. En este caso hablamos de un anticuerpo que ataca a los islotes de Langerhans, cuyo nombre es anticuerpos antiislotes de Langerhans. Los anticuerpos antiislote de Langerhans son un grupo de anticuerpos dirigidos contra todos los tipos de células del islote pancreático. Tenemos unos valores de referencia negativo menor de 15 y un valor positivo mayor o igual a 15. La fase preclínica de la diabetes tipo 1 se caracteriza por la aparición de varios anticuerpos, autoanticuerpos contra antígenos de las células de los islotes pancreáticos. Este proceso crónico destructivo está asociado con cambios de la inmunidad celular y humoral, que puede detectarse en meses o años antes del inicio de la diabetes clínica. Los más importantes son los anticuerpos antiglutamato de carboxilasa, los antitirosinfosfatasa 2, los antiinsulina, por último, los antiproinsulina. Dentro de ellos se encuentran los autoanticuerpos dirigidos contra un tirosinfosfatasa 2, que es una proteína transmembrana que se expresa en los gránulos secretorios de las células beta y en las células neuroendocrinas. Estos anticuerpos se denominan IK512, que son sinónimos de los IA2. Su presencia se asocia con progresión más rápida hacia el inicio de los síntomas clínicos de la enfermedad. Su prevalencia en pacientes con diabetes tipo 1 está entre el 50 y el 75%. Se considera que discriminan mejor la progresión de esta enfermedad que comparados con los anticuerpos anti-GAP. Su presencia está asociada a un inicio agudo de la enfermedad. Debemos resaltar en este punto que la determinación de los IA2 es mucho más efectiva que los GAP para dar un diagnóstico. Hablando de la metodología de los anticuerpos anti-IK512, se detecta utilizando un ensayo de unión de radioligando. Resumen del caso clínico. Varón de 13 años de edad que desde hace un año refiere episodios de clínica adrenérgica, temblor, sudoración y palpitaciones, y neuroglucopenia, mareo y visión borrosa, que se den con la ingesta de hidratos de carbono. En ocasiones se ha objetivado valores de glucemia capilar entre 40 y 50 miligramos por decilitro. Los episodios son de predominio postprandial, es decir, después de comer. No hay un consumo de fármacos ni tóxicos potencialmente hipoglucemiantes. No hay cuadro constitucional, el paciente no presenta antecedentes personales de interés, su hermano mayor padece de diabetes mellitus tipo 1 desde los 10 años. Exploración física anodina, es decir, carece de interés o importancia. Análisis complementarios. Pruebas complementarias: analítica, hemoglobina normal, bioquímica, glucosa 94 mg por decilitro, creatinina 1 mg por decilitro. Bueno, acá la clave es el examen de anticuerpos de IA2, ya que nos dio positivo, ya que supera las 15 unidades por mililitro. Encontramos también el examen de GAP, pero esto no es tan efectivo. El que nos determina el diagnóstico es el IA2. Diagnóstico médico diferencial: intoxicación por etanol, intoxicación por paraldehído, intoxicación por isopropil alcohol. El paciente no acude a posteriores revisiones. 3 años después es diagnosticado de diabetes mellitus tipo 1 tras semanas de clínica cardinal. Conclusión: se presenta el caso de un sujeto con hipoglucemias reactivas en el contexto de prediabetes. Durante el estudio se descubrió la presencia de autoinmunidad contra la célula beta pancreática. La diabetes tipo 1, la aparición de hipoglucemia en estadios iniciales es rara y su etiología es poco clara. Podría estar causada por disfunción de la célula beta o por interacción de anticuerpos antiinsulina. En la actualidad, la determinación de autoinmunidad pancreática solo tiene valor predictivo, ya que no existe ningún tratamiento preventivo eficaz en la diabetes tipo 1, por lo que no estaría indicado su señalización de forma sistemática.
En este caso, como mencionábamos anteriormente, la positividad de los anticuerpos, de los autoanticuerpos, en especial el IA2, permitió orientar la etiología de las hipoglucemias y evitar otras exploraciones innecesarias. En esta parte hablaremos acerca de la discusión. La diabetes tipo 1 se caracteriza por la destrucción de los islotes pancreáticos de las células beta del páncreas e insulinopenia total, por lo que los individuos presentan la tendencia hacia la cetosis en condiciones basales que lo hablamos anteriormente. En el caso clínico que estamos estudiando vemos como muchas veces las personas no tenemos conciencia de los riesgos que podemos tener al no tomar un diagnóstico con el debido cuidado, así que las consecuencias obviamente no se ven reflejadas en ese momento sino a largo plazo. En este caso haremos referencia a que el paciente en esos 3 años no tomó las precauciones que debía en el caso de la alimentación, el ejercicio físico, la insulinoterapia y el autocontrol, al cual se llega mediante una educación diabetológica intensa. En el caso de alimentación sabemos que debe ser individualizada, como la tratábamos en la parte del tema de tratamiento. Bajo prescripción médica, un horario acorde, la ingesta de fibra, el mayor consumo de frutas, verduras, además de la menor ingestión de bebidas azucaradas que se asocia con un mejor control glucémico, pero en el caso de este paciente, al no tener control de los parámetros, su condición empeoró y dio como resultado pues diabetes mellitus tipo 1.